No, doctor. Sí, Es no. terrible. Bueno, en fin, ¿cómo les habrá ido las clases? En las otras clases. ¿Les ha ido bien en las otras materias? Sí, Sí, no, sí, no. probablemente sí. Bueno, veremos las notas, ¿no? Bueno, Sí. quiero decirles que nos falta poco para avanzar. Yo quisiera avanzar todo de una vez, así rápido, porque son temas cortos, excepto este que es un poco largo. Pero no es difícil porque han visto cosas, solamente es una parte, han visto la parte general, ahora vamos a ver la razón para pedir cultivos y antibiogramas y es la serología. Pero son cosas que ustedes ya han visto, son breves explicaciones. Y después son temas cortos. Luego viene tuberculosis, pero yo les voy a dar, digamos, como una forma de recuerdo para el futuro, tal vez, porque no vamos a tomar examen de eso, va a ser el último tema, porque no está dentro de nuestro programa, hemos reformado con el doctor Butrón y dentro de nuestro programa general no está. Ahora sí, esta parte final quiero explicarles que nuestro examen es el 1 de diciembre. Tenemos más un mes y una semana tal vez, no, un mes exactamente, para terminar todos nuestros temas. En vez de hacer un cuadro clínico como hemos visto, vamos a hacer un micro parcial de 10 preguntas. Cada una va a valer a 3 puntos como preparación para el examen final. ¿Por qué digo esto? Porque he notado que es más difícil que ustedes se reúnan y yo esté guiándoles, porque al final de cuentas, esto es un trabajo en clase y la razón se pierde. Yo quiero que trabajen en grupo, en, ¿cómo se llama? Equipos. Y no está cumpliendo su función. Así que con el respeto de ustedes, sé que algunos tienen que hacer las cosas y no solamente pueden estudiar mi materia. Con tiempo les voy a avisar para que hagamos un microparcial de 10 preguntitas, así rápido. Pueden ser preguntas de falso y verdadero o de selección múltiple. No necesito que escriban mucho también. Puede ser tal vez de una pregunta de respuesta corta, pero solo para este final. Este final vale más, 50 puntos, ¿no? Muchos ya deben estar preparados porque tenían buenas notas el primer parcial. Así que, jóvenes queridos, les voy a ir comunicando cuándo va a ser este microparcial. Comencemos entonces, ya estamos todos listos. Doctora, ¿Sí? una pregunta. ¿La asistencia dónde vamos a poner? ¿En Yo plataforma? quisiera que pongan en la plataforma, pero, ¿saben? He notado que algunos no pueden entrar. Si quieren, podrían hacerlo y ponen, a mí me ayuda eso. Pero yo estoy viendo acá que, bueno, he visto que 40, 42 ingresan y uno o dos no pueden entrar jueves. Los demás vienen a clases y por eso les pongo, siempre perdono una falta. Si alguien ha faltado y tiene 10 asistencias, 9 asistencias en vez de 10, le pongo 10, porque creo que todos tenemos derecho a faltar una vez, ¿no? Por eso dicen, yo tengo 10 de asistencia. La mayoría le pongo 10 si ha faltado, sé que reviso a veces el Zoom y digo, han venido. Y aquí veo 40. Entonces digo, 41, ¿ves? Entonces, pues, no me hago lío de poner sus 10 de asistencia, no soy tacaña en eso. Si quieren, pueden poner aquí nomás su nombre. A mí me gustaría que lo hagan para después ver la grabación y poner la asistencia. Si quieren, pueden entrar al Zoom, perdón, a la plataforma. Y en la plataforma también pueden poner su asistencia. Es que no está disponible, doctora, en la plataforma. No No hay nada. está, oh no, pero ya, voy a cambiarlo.
para que ustedes puedan poner, creo que desde hoy podían haber puesto. Sí, día No le cambio. 27 está en segunda parcial y en final no hay nada. Voy a activar, ¿ya? Ya. Voy a activar para la próxima semana. Ahora empecemos. Compartamos la pantalla. Muy bien. Empezaremos con este tema del final. Tenemos que mencionar que el examen final es acumulativo. ¿Ya? Tampoco les voy a preguntar algo muy difícil en el examen final. No les voy a preguntar cosas pequeñas, pero sí, siempre van a ver un hemograma, siempre van a tener que ver perfil hepático, perfil lipídico, perfil renal. Van a siempre tener que interpretar reacción de Vidal, electrolitos, gasometría. Entonces, pues, lastimosamente la vida del médico es así, así que... Bueno, ahora vamos a hablar de cultivo y antibiograma, esto a nivel de repaso. ¿Por qué digo a nivel de repaso? Porque es un tema que ya han visto en múltiples materias. Por ejemplo, en bacteriología yo sé que han visto y también han debido ver en bioquímica, pero sobre todo en bacteriología. Me gustaría que apaguen su micrófono. Pues tal vez yo también me distraigo, ¿no? Bueno, también una breve introducción, diremos que hasta ahora, ¿qué hemos visto? A ver, jóvenes, hemos visto pruebas de diagnóstico directas o indirectas. A ver, ¿quién me puede responder? Directo, doctora. ¿Alguien discrepa? Ya, vamos a explicar bien. Primero, una prueba de diagnóstico directa es aquella en la que puedes ver al parásito y tienes la prueba tangible que existe. Por ejemplo, mirar al microscopio al parásito, a la bacteria, al agente causal. Eso es directamente. Es decir, no necesitas ninguna reacción antígeno-anticuerpo, ni comprobar su existencia a través de una tintura, ni nada. Es decir, directamente puedes ver al agente causal. Y un método de diagnóstico indirecto es exactamente lo contrario. Se utiliza técnicas como reacciones antígeno-anticuerpo, presencia de cambio de los fluidos o reacciones de fase aguda que van a indicar la presencia de un agente causal o de una enfermedad, pero que no vamos a poder directamente ver. Por ejemplo, la proteína C reactiva, hemos visto que aumentaba, probablemente había una reacción antígeno-anticuerpo, perdón, que provocaba estas reacciones y podíamos saber que podía haber la existencia de una neumonía o de alguna otra enfermedad. Eso es algo indirecto. No estamos diagnosticando directamente. Ahora, por ejemplo, en lo que hemos visto primero, si encontrábamos una creatinina elevada, ¿qué nos hacía pensar? La probabilidad de una insuficiencia renal, o entre otras cosas, lo más básico, ¿no? Porque también hay elevación de la creatinina por deshidratación, por otras causas. Entonces, ¿era un diagnóstico directo eso? No, era indirecto, porque indirectamente estamos pensando que hay una enfermedad sin saber las causas. En el caso de los diagnósticos directos, cuando estás viendo al agente causal frente a ti,
Y es el caso del cultivo. Es un método de multiplicación de organismos. Claro, siembras un microorganismo, perdón, y puedes ver después cómo se ha desarrollado, cuál ha sido su comportamiento, qué come, si es aerófilo o no, y al microscopio puedes identificar. Entonces, directamente sabes cuál es el agente causal. El antibiograma es una prueba microbiológica que determina susceptibilidad de un microorganismo a un grupo de antibióticos. Es una prueba complementaria al cultivo. O sea, permite seguir la evolución y las resistencias de los mismos para buscar una mejor terapéutica. ¿Cuál es la utilidad del cultivo? Es terapéutico, es decir, para darle el tratamiento correcto. Y epidemiológico, ahora que estamos viviendo época de pandemia, es bueno saber que la epidemiología ahora sí sirve. Cuando encontramos agentes causales que son resistentes, estamos viendo que la biología está cambiando. Estamos observando que hay microorganismos, partículas no vivas, pero que están haciendo enfermedades. Entonces nos ayuda el cultivo a saber cuáles son susceptibles, qué patógenos han desarrollado resistencia para poder encontrar nuevas alternativas. Bueno, en los antibiogramas tenemos que ver qué es la sensibilidad bacteriana a los antibióticos. Y para ello hay que saber un concepto importante, que es la cantidad inhibitoria mínima. Es decir, la concentración inhibitoria mínima de un antibiótico para inhibir el crecimiento de un organismo. Es decir, qué cantidad de dilución de antibiótico, cualquiera que fuera esta, inhibe el crecimiento del microorganismo que ha sido sembrado. ¿Para qué tenemos que saber qué es la concentración inhibitoria mínima? Porque nos va a permitir establecer la escala de actividad de un antibiótico. Es decir, cómo vamos a clasificar el antibiótico frente a esa cepa bacteriana. Y se puede clasificar como sensibles, resistentes o internos. Sensibles. Existe una buena probabilidad de terapéutico frente al tratamiento habitual. Eso sí sabemos, ¿no es cierto? Se dice, es sensible porque se puede tratar con el medicamento propuesto. Entonces, mi probabilidad de que se sane mi paciente, que tenga el tratamiento correcto y sea exitoso, es buena. Resistente, lo contrario. Con el medicamento propuesto, el éxito es nulo o reducido, e intermedio. Cuando el éxito es imprevisible, se puede conseguir bajo ciertas condiciones. Y ese es el que más problema nos va a dar. ¿Por qué? Si es sensible, pues le doy el medicamento que yo quiero y al cual es sensible el cultivo. Si es resistente, pues no lo uso. ¿Para qué? No tiene sentido. Pero si es intermedio, esta es una disyuntiva muy interesante, porque bajo ciertas condiciones puede resultar terapéutico y antibiótico. Por ejemplo, en pacientes que tienen infección urinaria y están embarazadas. Muchos medicamentos son teratogénicos, ¿no? Entonces no se pueden usar, por ejemplo, ciprofloxacina, no se puede usar quinolonas de última generación como levofloxacina y otros, ¿no? Pero una embarazada tolera mejor una amoxicilina. Pero si es intermedio, podemos mejorar las condiciones, tal vez acidificar la orina, por ejemplo, con ácido cítrico, dándole antibiótico, o dándole vitamina C, tal vez podría mejorar. Y así jugar con esa propiedad. Muy bien,
hablaremos frente al cultivo, la tinción de Gram. La tinción de Gram permite identificar preliminarmente a la bacteria causal de la infección. Además, permite saber cuál es realizar un control de calidad del aislamiento bacteriano. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente se cultiva una bacteria y cuando se hace tinción de Gram y se encuentran varias otras cepas dentro del cultivo, no se ha realizado de buenas condiciones. No es bueno el cultivo, hay que desecharlo, no es el control adecuado. Si no se ha hecho el aislamiento correcto bacteriano, podemos o se puede informar mal. Permite además correlacionar con los aislamientos bacterianos realizados en cultivos. También reconsiderar los medios de cultivos que se han empleado en estas bacterias que hemos cultivado y así como determinar si la atmósfera a la que hemos sometido dentro de la incubadora han sido los correctos. ¿Para qué se usa la tinción de Gram? Es una prueba que va acompañada del cultivo, casi siempre, después de haber utilizado un cultivo de material cualquiera que esté fuera, se sigue con esta prueba. El reconocimiento de los microorganismos nos permite la toma de decisiones para el tratamiento, y eso es real. Una vez que sabemos qué agente causal es, lo identificamos plenamente y podemos dar el mejor tratamiento. Esa es la parte de las pruebas directas, el cultivo. Pero otras pruebas directas, ¿cuáles son? ¿Quién me puede decir ya cuando sabemos cuál es el concepto de prueba directa? Un Doctora. coprocultivo, doctora. ¿Mm? Un coprocultivo. El coprocultivo, ya. El copro también. El copro también. ¿Podrías repetir la pregunta, doctora, por favor? El copro también es una prueba directa. ¿O solo el coprocultivo? El cupro también, doctora. Podría ser el copro. También una prueba directa es la toma de exudado de una lesión puesta al microscopio. Es decir, el extendido o también la gota fresca, la gota gruesa. ¿Saben qué es la gota gruesa, no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Qué es? Es un método de diagnóstico para la malaria, ¿no es cierto? Donde se ponía una gota gruesa al portaobjetos, se extendía y se podía ver cómo los parásitos causantes de esta enfermedad se encontraban en diferentes etapas de desarrollo. Entonces, todo aquello que permite ver al agente causal a través de otros medios, como por ejemplo cultivos, microscopio, etcétera, etcétera, pues es un diagnóstico directo. Por ejemplo, el usar una secreción, en el extendido de una secreción de una herida en el microscopio de campo oscuro, también ver al microorganismo presente, también es una forma de diagnóstico directo. No es lo mismo encontrar tejido, no sé si están entendiendo, no es lo mismo un corte de micrótomo llevado a histopatología, eso no es, eso es diagnóstico indirecto, no estamos viendo al agente causal, sino lo que ha provocado el agente causal.
Bueno, hablaremos ahora de serología. ¿Qué es la serología? Es un método de diagnóstico que utiliza la reacción antígeno-anticuerpo, es decir, poner en evidencia la presencia de un agente causal, sobre todo parásito, bacteria, etcétera, a través de una reacción antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos pueden estar presentes sin siquiera estar el antígeno presente. Tal es el caso de las vacunas, de las enfermedades que dejan inmunidad, como por ejemplo la varicela y también la tuberculosis. Bueno, existen pruebas que pueden ser directas e indirectas. Las pruebas serológicas directas están basadas en el principio de la reacción antígeno-anticuerpo. Buscan encontrar la presencia del antígeno. Y las pruebas indirectas están basadas también en la reacción antígeno-anticuerpo, pero tratan de buscar la huella de la infección, que es el anticuerpo. Bueno, para el diagnóstico indirecto se debe recordar algunos principios importantes que han visto ustedes en inmunología. Por ejemplo, la distinción de lo propio y lo extraño, la especificidad de la reacción inmune y la memoria inmunológica. ¿Qué es la distinción de lo propio y lo extraño? Es la tolerancia inmunológica. Ustedes bien han estudiado en inmunología. ¿Por qué no todo el tiempo andamos desmayándonos por una reacción anafiláctica? Porque todo lo nuestro es extraño. Si pensamos que el solo hecho de llevar un ser en nuestro vientre en las mujeres es llevar un parásito, algo extraño en medio de nosotros, y no lo andamos destruyendo, es porque reconoce el sistema inmune y lo tolera. Normalmente la distinción de lo propio y lo extraño impide que el sistema inmune reaccione en condiciones normales frente a nuestras propias sustancias. Y ese equilibrio se rompe en algunas enfermedades inmunológicas, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide y otras. La especificidad, es decir, es la propiedad que permite al sistema inmune responder frente al agente externo que provocó la respuesta, no afectando a otros antígenos. Por ejemplo, si yo tengo alergia al maní, la especificidad de mi respuesta inmune va a decir solo al maní. Voy a hacer reacción solo al maní. Por eso si como un chocolate con maní me va a dar alergia. Pero no así ocurre cuando como chocolate con nuez, aunque tenga una misma textura, no es maní. La memoria inmunológica permite que el sistema inmune recuerde haber tenido contacto previo con ese antígeno y responda de forma casi anamnésica. Es decir, dice, yo conozco este antígeno y pues sé quién es y voy a reaccionar frente a él de una manera porque ya hemos estado frente a frente. Más o menos así. Bueno, frente a todo lo que hemos visto ahorita, hemos visto que hay diagnósticos directos, que son algunos de ellos gold estándar. Hemos visto también pues pruebas serológicas. Ahora, ¿por qué es necesario el diagnóstico indirecto dentro de las pruebas de reacción antígeno-anticuerpo? Son importantes porque, primero, los cultivos, es decir, los medios de cultivo que nosotros pudiéramos realizar en una determinada enfermedad, pueden ser negativos. Y las muestras pueden obtenerse incluso después del tratamiento. Lo que va a inhibir es el agente que sea cultivado. Entonces, pues frente a eso no podemos obtener una muestra y tenemos que recurrir al diagnóstico
por reacción antígeno-anticuerpo. La otra razón es porque los aislamientos de los patógenos pueden ser imposibles si la muestra se tomó cuando el agente causal ya se eliminó. Claro, en el caso de los copros, ¿qué pasa? Nosotros estamos esperando ahí con nuestro frasquito de heces y nunca y cuando la guagua pues haga sus deposiciones, nos vamos y ya está, no podemos recolectar. Ok, entonces pues si el agente causal se ha eliminado, ya no hay forma y le hemos dado antibióticos, entonces ¿cómo poner en evidencia la presencia de una enfermedad? A través de la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? En alguna de las fases subagudas de las enfermedades, los microorganismos son difíciles de recuperar. ¿Cuáles son estas enfermedades? Por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de ese tipo de enfermedades? ¿Nadie me puede decir? ¿Podría ser el Chagas? Sí, eso es verdad. También en la fase aguda o subaguda, pues es más fácil si usted piensa, hay mayor cantidad de agente causal, ¿no es cierto? Pero aislarlos es un problema. Así que mejor en estas fases hacer diagnósticos indirectos a través de que son los serológicos, ¿no? En casos atípicos o asintomáticos, en este caso, pues digamos el coronavirus, en los casos que no son típicos, no tiene fiebre, no tiene esto, es un paciente asintomático, le hacemos una reacción antígeno-anticuerpo como es la prueba rápida o el ELISA, y podemos diagnosticar a nuestro paciente, ¿no? En los aislamientos mixtos, en los que es difícil predecir cuál es el agente etiológico causal. Es verdad que cuando lo normal en un laboratorio es que no haya ni 5 cultivos, pero a veces los laboratorios ponen más de 6 cultivos, tal vez 7 cultivos en un mismo lugar, sin tener el cuidado. Entonces, con la atmósfera propia para el desarrollo de estos microorganismos, se contaminan uno con otro. Y de pronto, pues termina apareciendo que Escherichia coli se encuentra cerca de patógenos diferentes, resistentes a lo que es originalmente. Y uno termina pensando, pues este paciente parece que tuviera Escherichia coli con malaria al mismo tiempo, ¿no? Puede ser. Pero las reacciones antígeno-anticuerpos nos ayuda a saber qué enfermedad es la más probable que esté sufriendo de acuerdo a la sintomatología que tiene, ¿no? Muy bien. Las pruebas serológicas indirectas pueden ser primarias o secundarias. ¿Cuándo son primarias? Cuando buscan la presencia de inmunoglobulina M, y esta es precoz. Hemos dicho que no hemos avanzado antes que la primera en revelar una reacción inmunológica era la inmunoglobulina M. Los títulos de esta inmunoglobulina M son muy altos y su persistencia es corta. La detección identifica con la infección, se identifica como una infección aguda y otras pueden encontrarse en fases crónicas reagudizadas. Ahora volvamos al ejemplo del coronavirus. Cuando les hacen inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, ven primero la inmunoglobulina M y determinan que ha sido pues aguda, que recién se ha detectado y que sus niveles son altos. Por otra parte, si hay la presencia de inmunoglobulina G, ya está pasando a la fase crónica, más de los 10 días, por ejemplo, y están en niveles altos. Muy bien. Entonces, estas pruebas primarias se basan sobre todo en la fijación del complemento, en la inmunofluorescencia, radioinmunoensayo, pruebas inmunoenzimáticas,
pruebas de inmunotransferencia e inmunocromatografía, que es algo más minucioso. En cuanto a la bioquímica, ustedes solamente para información está bien, porque esto nunca van a usar, es propio de los bioquímicos que hacen este tipo de pruebas. Pero es bueno que sepan. Las pruebas serológicas indirectas secundarias, estas pueden ser cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas cuando expresan la existencia o no de anticuerpos, es decir, positivo o negativo, nada más. No explican cantidad ni nada. Una prueba serológica secundaria solamente se puede reportar como positiva o negativa, si es igual que en el HIV, positivo o negativo. ¿En qué título? No sabemos, ¿no? Frente a una prueba de prueba rápida de HIV. Y las cuantitativas, cuando hay, es decir, una concentración del suero del paciente, es decir, un título, un número en el que se determina cuál es la situación del paciente y se puede decidir si es una respuesta inmunológica de vacunación o es propia de la existencia de un agente causal. En el caso de la reacción de Vidal, ¿cuánto es positivo? Positivo hasta 160. Positivo hasta 180, por ejemplo. Y nosotros decidimos positivo porque pues estos son los niveles. Es negativo porque debajo de estos niveles, para nuestra epidemiología, porque es endémica esta enfermedad, no tiene relevancia, ¿no? Eso decide el médico. ¿Qué es el título del suero? El título del suero es la determinación de diluciones seriadas de eso a la que es sometida una muestra, tratando de buscar la concentración de anticuerpos. El título del suero será el de la última dilución. Por ejemplo, 1 en 32 será menos anticuerpos que una dilución en 1 en 256. Entonces, 1 en 32 quiere decir que una muestra ha sido diluida 32 veces y salía positivo. La última vez salía positivo. Si decimos que el título del suero es 1 en 256, quiere decir que un suero ha sido diluido 256 veces y ha salido positivo. Y esa interpretación de positivo o negativo la dan ustedes, sabiendo hasta cuándo es positivo, cuál es la dilución mínima para considerarla positivo o negativo. Y también depende mucho de la epidemiología del medio en el que estamos realizando. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la reacción de Vidal y vemos que a títulos bajos aquí en Bolivia no tiene relevancia. Pero si vamos a Canadá, encontrar en dilución baja, es decir, 1 en 5, ya es positivo, porque allá la epidemiología es totalmente diferente, no es una enfermedad endémica. Bueno, ahora hablaremos de la precipitación. La precipitación determina qué similitud de antígenos tienen frente a la presencia de una reacción. Es una prueba muy versátil. La característica es que el antígeno está siempre en una solución tampón y que generalmente es salina. Se coloca una serie de capilares con una concentración descendente de anticuerpos y se pone en incubación y se puede observar 3 zonas diferentes. Una en la que hay reacción, la otra que no hay reacción o puede haber reacción mínima y la otra es un control. Más o menos es así, la reacción de precipitación, donde hay una fase donde hay exceso de anticuerpos,
una equivalencia donde hay un anillo de precipitación y una banda de exceso de anticuerpos, perdón, de antígenos. También existe la prueba de aglutinación, donde siempre está suspendida la partícula y se puede, bueno, esto es algo más sencillo. Ahora hablaremos de las pruebas, los perfiles serológicos. Los perfiles serológicos se tratan de kits de varios patógenos, de varios, antígenos en relación a una reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, se trata de investigar la presencia de varios antígenos posibles frente a un agente infeccioso. Normalmente no se puede utilizar perfiles serológicos en un paciente que sabemos que tiene una enfermedad ya caracterizada, pero hay pacientes que pueden tener múltiples agentes causales que nos están causando problemas en el diagnóstico, en el tratamiento. Tal es el caso de los pacientes ancianos o los pacientes con enfermedades inmunoprivas, en los que ellos son casi albergues de múltiples agentes causales. En ocasiones, el perfil se puede dividir en 3 o más niveles de ejecución, donde progresivamente, según el resultado obtenido al nivel anterior, puede someterse al siguiente. Este método de perfiles no es nuevo, pero en la actualidad es disponible de forma comercial de muchos antígenos y la automatiza. Y así podemos encontrar perfiles respiratorios, es decir, es una batería, un kit de reacciones antígeno-anticuerpo en el que se va a encontrar orientada al estudio de procesos respiratorios fundamentalmente en patrones radiológicos, como por ejemplo en las neumonías localizadas lobares, que son bacterianas, donde el agente causal puede ser, por así decir, una neumonía típica causante el micoplasma, la coxiela, la clamidia y la legionela. También existe perfil de estudio de hepatitis, por ejemplo las virales, en las que hay hepatitis producidas por virus A, B y C, E y delta, ¿no? D y delta y E, perdón. Los perfiles serológicos para el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Por ejemplo, sabemos que hay HIV-1 y 2. Perfil para las enfermedades, para las mujeres gestantes, que es el TORCH, por así decir. Son baterías de pruebas a la que un paciente es sometido para saber qué reacciones tiene. Bueno, jóvenes, eso es todo. Espero que hayan podido escuchar adecuadamente y no se hayan confundido. Y si tienen alguna pregunta, pues háganmela saber. Este tema es normalmente deducible. Son cosas que ustedes conocen. Solamente es a nivel de repaso. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? No, doctor. Doctora, yo tengo una pregunta, pero no es de